Es un placer poder estar con ustedes esta mañana y durante esta semana. Lamentablemente no serán todos los días, pero entiendo que aquí hay muchas personas que tienen actividades diversas durante la semana y no es fácil venir. Pero quiero decirles que para los que vengan, vamos a estudiar los fundamentos de nuestra fe, que se basa en el santuario. La Iglesia Adventista nació por el estudio del tema del santuario. No sé si se puede colocar las diapositivas, así podemos ir viendo con lo que nosotros vamos a ir ofreciendo. Está conectado de aquí, no de allá. Me acuerdo cuando entré al ministerio, quería conocer más acerca del tema del santuario. En nuestro colegio, en nuestro colegio no había tenido la oportunidad de estudiar a fondo el tema y no se enseñaba. Así que cuando quise entrar al ministerio, me pusieron la mudanza en un colegio secundario en Uruguay. Y bueno, yo quería entrar al ministerio, pero tuve que ir a enseñar. Y me dije, voy a empezar a estudiar, leer el libro en aquella época, El Santuario y sus Servicios de Andreasen, que era lo mejor que aparentemente tenía la Iglesia Adventista con respecto a ese tema. Me entusiasmé con ese tema, lo leí, lo subrayé y hasta lo resumí. Las maquinitas todavía no andaban, no habían aparecido las computadoras como hoy las tenemos. Y por insistencia me dieron para ser pastor, ayudante de la Iglesia Central de Montevideo. Y cuando quise entrar, fui a ver al pastor, él me dijo, yo te voy a sacar la cara de profesor que tienes y te voy a poner una cara de pastor. Deja de estudiar, ahora ve a visitar la gente y vas a aprender de la gente. Bueno, fue una linda experiencia. Por unos 3 meses le hice caso, pero es interesante, en esa misma semana el presidente de la asociación me llamó y me dijo, dedica tiempo a estudiar porque vas a poner el fundamento de tu futuro ministerio. Me dije, ¿a cuál de los dos le hago caso ahora? Bueno, quien va a dar el informe de mí va a ser el pastor local, así que le hice caso al pastor por un primer momento, por unos 3 meses. Después me dije, voy a empezar a estudiar. Desde el Génesis, quise hacer como Guillermo Miller, no dejar pasar ningún pasaje sin entender. Pasé como un año con Génesis, busqué diccionarios, compré diccionarios teológicos también, los mandaba a pedir de Estados Unidos. Y después, Éxodo tuve que pasar bastante más tiempo porque allí entraba ya el tema del santuario. Como 1 año y medio me llevó el libro de Levíticos, de estudiar todas las mañanas y llenaba libretas. Y llegué a completar el libro de Números, pero nunca terminé el libro de Deuteronomio. Para ese entonces me había dado cuenta que era imposible con estos pobres 3 dedos de frente llegar a entender la mente del infinito. La Biblia es como un mar sin orillas, dice la pluma inspirada. Y para ese entonces ya había preparado muchos materiales. Me llevaron después de estar unos años en el ministerio a enseñar a nuestra institución en Argentina de teología. Y me dije, voy a prepararme mejor. Voy a ir a la Universidad de Estrasburgo. Tuve algún contacto con algún amigo y escribí una carta. Y cuando llegué a la carta donde me decían que me aceptaban, tenía que pasar 3 exámenes para ser aceptado allí, para entrar directamente al plan doctoral. Me acuerdo que me arrodillé y le dije al Señor,
Señor, si esa es tu voluntad, ábreme las puertas. Yo voy a hacer todo lo que puedo para que las puertas se abran. Pero si tú no quieres, tienes suficiente poder como para cerrarme las puertas. Y nunca vi abrirse las puertas de una manera tan extraordinaria. El primer paso tenía que ser convencer a mi esposa. Así que le dije, vamos a vender todas las cosas y nos vamos a Estrasburgo. Después de unos momentos suspiró y dijo, bueno, si eso es lo que quieres, veremos qué es lo que hace el Señor para ayudarnos. Y luego tuve dificultades, no quería que dejaran de estar allí en la enseñanza, no voy a entrar en los detalles, pero llegamos a la Universidad de Estrasburgo y teníamos que pasar los 3 primeros exámenes, los 3 exámenes. Uno era Antiguo Testamento con la Biblia en hebreo, Nuevo Testamento con la sección esa en griego, tenía que poder hacer un examen, y después Historia de la Reforma del siglo XVI. Así que me puse a estudiar, tenía que aprender francés también. Y me puse a estudiar como nunca había estudiado en mi vida. La primera semana bajé 4 kilos. La segunda semana bajé 4 kilos más. La tercera semana bajé 3 kilos. La cuarta semana bajé 1 kilo y quedé como un atleta. Pienso que tendría que hacer un nuevo doctorado ahora. Y bueno, me acuerdo que cuando fui a rendir el examen y pasé los 3 exámenes, el último examen, no sabía si iba a poder llegar al apartamento. Y la vi a mi esposa a la distancia y apoyado en ella pude llegar. Ahí con fiebre, incluso en cama, de tanta tensión que había tenido hasta ese momento. Pero Dios tenía todo resuelto. Mi esposa estaba embarazada después de 10 años de casada. No era el mejor momento, aparentemente, pero Dios sabía que sí. Y tenía que pagar, pues si tenía que pagar todo eso, no me alcanzaban las reservas que había juntado, de manera que andaba, ya me puse a pensar, voy a tener que dejar todo a ver a dónde puedo ir, pero fui viendo, hablando en el hospital, para cómo tuvo que estar 25 días internada para no perder nuestra hija demasiado prematura. Y entonces, en ese momento, cuando llegaba la hora de la verdad y todo lo que tenía que pagar, que superaba por lejos toda reserva, estuve hablando en el hospital, me pasaban de una oficina a otra y finalmente una mujer me dijo, espere. Y estuvo como media hora llamando a distintas oficinas. De repente colgó el teléfono y me dijo, está bien, puede irse en paz, no tiene que pagar nada. Así resuelto. Llegué al apartamento que alquilamos y 2 días después me llega un papelito por el correo, les allocación familiar. Y como yo no entendía demasiado de francés, algún vocabulario en esa época, y me decía 1.800 francos, un equivalente a unos $400 en esa época, ¿qué? Pero si me dijeron que ya había pagado todo y que tenía que ir al banco. Y fui al banco, por supuesto, con los bolsillos vacíos. Y entonces quise preguntar para reclamar y me dijeron, vaya allí a la caja. Y cuando el cajero me vio, sacó el dinero y me lo dio. ¿Qué? ¿C'est pour moi? ¿Es para mí? Sí, me dice, son les allocations familiares, c'est pour votre fille, es por vuestra hija o hijo, no sé qué. Me dijo allí que eso es para usted. Oh, pero salí contento. Al mes que viene me llega otro papelito, igualito. ¿Será posible? Ahora ya creía cualquier cosa. Así que fui de nuevo y me dijeron, sí, cada mes va a recibir por el hijito, la hijita que tiene, va
va a recibir esa cantidad, como $400. Y lo conté contento en la iglesia y alguien me dijo, ¿y no fuiste a pedir por ayuda de alquiler? Yo, extranjero, pedí por ayuda de alquiler. Y sí, me dijeron, ¿por qué no? Bueno, como les dije, ya creía cualquier cosa. Así que fui, me hicieron llenar un papel y me preguntó por qué no vino a pedir antes. Ya hacía 10 meses que estaba allí, ¿por qué no vino a pedir antes? Porque yo no sabía que como extranjero podía recibir. Y una semana después recibía el pago de los 10 meses en bloque. Así que ahora me compré un auto. Y me puse a pasear por Europa y a visitar bibliotecas. Y ya iba haciendo cálculos que llegaba con ese dinero hasta tal mes. Pero apliqué para una beca que la Universidad Protestante, la Facultad de Teología Protestante recibía. Del gobierno recibía 5 becas del gobierno y una de las 5 me la dieron a mí. Así que pude terminar mis estudios de teología y el último mes que me pagaron fue seguido por el primer sueldo que recibí de nuestro seminario francés porque me llamaron para enseñar teología en el lugar. Ahora quiero decirles que mi experiencia en una universidad no adventista fue extraordinaria. Sentía que tenía una mayor responsabilidad porque mi tesis doctoral iba a ser sobre el fundamento del santuario. A ellos no les dije que era el fundamento de la fe adventista, pero sobre el ritual hebreo. Me acuerdo que pasé muchas noches que no podía dormir, angustiado porque no podía entender, y otras noches que no podía dormir de felicidad, por lo que Dios me había permitido captar. Y me levantaba de noche y escribía la idea para que no se me olvidara y dejara de rumiar durante la noche y pudiera dormir. A veces mi esposa me decía, a dormir ahora. Yo estoy durmiendo, no, estás moviendo la pierna. Seguía pensando. Y bueno, Dios hizo cosas así notables. Y desde entonces, al meterme en el fundamento de la fe adventista, al nivel más alto, nunca dejé de estar metido en líos. ¿Lo entienden ustedes? Porque en todos lados se levanta gente que no entiende o entiende a medias y hay controversias y me piden a mí que intervenga y a veces me meto de metido nomás, porque no puedo evitarlo. Pero es mi evangelio, lo vivo de corazón. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar ese fundamento, pero volcado hacia cosas prácticas, hacia algo profundamente espiritual que nos alimente, que nos sirva para nuestra vida diaria y para nuestra preparación para el más allá. El primer tema que vamos a ver ahora es el pacto más extraordinario de la historia. Hay un problema. Cuando se va a hacer un pacto entre dos partes, normalmente en este mundo se busca ciertas ventajas, acuerdos que se puedan hacer para lograr algo en lo cual ambas partes se benefician. Pero el pacto más extraordinario de la historia tuvo que ver con una parte fiel y con otra parte que no era confiable. Era para meterse, diríamos, en problemas. El nombre de Dios, su reputación iba a verse comprometido en alguna medida porque ese pacto lo iba a hacer ahora con gente no confiable. Debido al pecado nosotros no somos confiables. Lo más sorprendente es que Dios decidió hacer un pacto con un mundo pecador. Jesús mismo dijo que Él no vino por los sanos, sino a sanar a los enfermos. Y Dios decidió hacer un pacto con un mundo pecador. ¿Por qué? Dice Isaías 53:11. Verá el trabajo de su alma y quedará satisfecho.
Había un propósito redentor. Y él iba a quedar satisfecho, feliz, viendo el fruto de su trabajo. Queremos alegrar al Hijo de Dios. Entremos dentro de ese pacto para que Él pueda sentirse feliz, satisfecho también con nosotros. En vista del gozo que le esperaba, Hebreos 12:2, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Por ese gozo que iba a tener después, estuvo dispuesto a jugarse por entero. Y es el gozo de ver las almas redimidas por su sacrificio. Para poder vencer, necesitamos volvernos confiables ante el universo. ¡Qué tarea! Que nosotros, pecadores, nos volviésemos confiables. ¿Quién podía iniciar una empresa de esa naturaleza? Imposible, pareciera a la vista humana. Y para volvernos confiables tenemos que dejar de mentir, tenemos que dejar de cometer adulterio, tenemos que dejar de robar, dejar de matar, dejar de codiciar lo bueno de los demás, dejar de profanar el nombre de Dios y dejar de profanar su día como nuestro Creador. En esencia, tenemos que guardar los mandamientos. Los otros días estaba hablando con una mujer, nos estábamos mudando a Tennessee y estaba viendo de adquirir una propiedad, y entonces ella me llevó al banco y nos pusimos a hablar, y por allí supe que su hermana gemela era adventista. Y entonces la miré, sí, su hermana es adventista. Le dije, ¿y usted? Le pregunté, y me dijo, ¿por qué me dice eso? ¿Porque me ve pintada y con aros? Bueno, le dije, no le veo cara adventista, no estoy acostumbrado a ver rostros así, que sean adventistas. Entonces me dijo, mi padre es pastor. Y yo me aparté. Pero me dijo, por supuesto, yo no quiero ir al infierno, así que yo pienso volver. Pero yo soy muy independiente. ¿Usted cree que el hombre es la cabeza de su mujer? Bueno, no voy a entrar en ese tema mejor. Y hablamos un poco. Le dije, lo que pueda ayudarle, por supuesto, lo haré. Pero sentía un vacío, sentía la necesidad de cambiar. Y en toda persona que no está dentro de la esfera del pacto con Dios, hay la necesidad, siente la necesidad de un cambio, pero se necesita más que el deseo, se necesita un arreglo en donde se pueda aspirar a un cambio. Y eso se puede hacer solo en un pacto con aquel que es omnipotente, que es Dios. Dios proclamó la ley de su pacto en el Sinaí. Nuestro problema es que somos olvidadizos, por eso nos dice la Biblia muchas veces, acuérdate. La Santa Cena es para que lo hagamos por naturaleza. Y la solución, las tablas del pacto, para que nadie se olvidara, para que eso estuviera siempre al alcance nuestro. Y los israelitas debían hasta escribirla, tenerla en su frente y entre sus ojos y en la mano, para recordar los 10 mandamientos en forma especial. La solución fueron las tablas del perit, las tablas del pacto, que el Señor concertó, dijo Moisés, con vosotros, escritas con el dedo de Dios. Así que para ser confiable ante el cielo, ¿qué es lo que hay que hacer? El joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer de bien? Y esa es una muy buena pregunta, porque tenemos que hacer algo bueno
que demuestre que somos confiables. Y Jesús le dijo, respondió correctamente: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Pero para poder guardar los mandamientos se requiere la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Vemos las tablas del pacto y vemos la sangre del pacto. Porque todos somos violadores del pacto. Todos hemos dejado de obedecer o no hemos cumplido con la ley de Dios. Todos somos transgresores, todos somos pecadores. No podemos reclamar nada y se requiere el pago de nuestra desobediencia. ¿Y cómo puede el Señor hacernos confiables? En Isaías 65:2 dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por camino equivocado en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca de continuo. De a momentos puede parecer que la empresa divina de salvación está por fracasar. En esa lucha cósmica, en ese gran conflicto, de momentos parece que la apostasía se extiende por doquiera. Y Dios reconoce que es un pueblo que le desobedece. Y en ese intento divino de volver a esa gente confiable, se encuentra con el problema de que la gente se le vuelve rebelde. Así que para poder vencer se requería mantener el pacto en vigencia. Ya Moisés y después los líderes en Israel debían insistir, hacer recordar esas cláusulas del pacto. En Oseas 11, versículos 3 y 4, dice, describiendo lo que Dios hizo con el pueblo, dice el Señor a través del profeta: fui yo quien enseñé a caminar a Efraín tomándolo por el brazo. Como los papás a los pequeños, cuando empiezan a caminar felices, los toman del brazo y cuando se está por caer, lo toman otra vez hasta que pasan esa etapa. Así también dice: yo le enseñé a caminar tomándolo por el brazo. Con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor. Hay lazos de iniquidad. Hay personas que he visto, algunas personas llorar arrepentidas, amargadas por su vida de pecado y hacer la decisión de ser fieles, y al día siguiente se los ven la misma de antes. Porque están atados con lazos de iniquidad, pero también hay lazos de amor que Dios pone. ¿Qué es lo que nos tiene acá? ¿Qué es lo que nos hace venir a la iglesia de Dios? Son esos lazos de amor. Porque sabemos que Dios es amor. Porque si fuera un Dios puramente justiciero, nadie vendría. Ya sabíamos todos que estamos perdidos. Así que dice: con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor. Les hice levantar la mandíbula y me incliné para darles de comer. Como la mamá al chiquito que le dice, cuando no quiere comer y cierra la boquita, le dice: aquí viene el avioncito con la cuchara. Y dice, ahí viene, y le levanta la mandíbula y ¡poc!, le pone la comida dentro. Así Dios tuvo compasión y fue tratando de levantar a ese pueblo no confiable. Estamos en constante necesidad de la gracia de Dios. Jeremías 10:23 dice: oh Señor, reconozco que el hombre no es dueño de su camino, ni del que camina dirigir sus pasos. Cuanto más cerca estamos de Dios, más insignificantes nos sentimos. Cuanto más avanza el tiempo en nuestro conocimiento de Dios, más aprendemos de la necesidad de depender de Él, porque no somos nosotros los que decidimos del camino. Así como Dios me abrió el camino, los pasos para ir a Europa y obtener el doctorado, y vi muchas veces las manos de Dios. Hubo también otro momento en que pedí a Dios para ir a un lugar y me cerró todas las puertas, y 2 años después tuve que agradecerle a Dios por lo que lo hizo, por lo que hizo, cuando supe realmente la realidad.
Salmos 86, 11, Señor, enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando nosotros entramos en ese pacto con Dios, Él se hace cargo de nuestra vida. Podemos estar angustiados, podemos tener momentos de prueba, podemos sentir la incertidumbre del futuro, de lo que pueda pasarnos. Pero aquí y allí podemos ver la mano de la providencia, guiando todos nuestros pasos. Isaías 2:3, dice el profeta, Dios en realidad a través del profeta, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Por qué ir al monte del Eterno? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Tenemos que proclamar la ley de Dios ante el mundo. Y no solo las tablas del pacto, sino también la sangre del pacto, porque no pueden las dos cosas estar divorciadas, separadas, porque el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto de misericordia y de amor. Dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios, en el lugar más sagrado, en el lugar santísimo, Dios ordenó construir el arca del Berit, el arca del pacto. Es decir, el arca de los 10 mandamientos. El nombre del tabernáculo fue derivado de la ley. La ley de Dios era el centro del tabernáculo. Dice allí el arca del pacto. Eso significa el arca de las tablas del pacto de Dios. También se lo llamó Edut, el arca del Edut, del testimonio, y en referencia a la ley de Dios se la llamó Edut también. Y la tienda del Edut, la tienda del testimonio. Así podemos ver que todo el tabernáculo estaba centrado en la ley de Dios, porque hasta le dio el nombre a la tienda. Esa es la tienda de los 10 mandamientos. Y cuando nosotros hablamos de un templo de Dios, no podemos sacar los 10 mandamientos. Porque si sacamos los 10 mandamientos, le quitamos sentido a todo el Evangelio. Es más o menos como esa viejita cuando fue a ver un partido de tenis, por primera vez en la vida. Y estaba jugando al tenis y veía que a cada rato la pelota iba a dar contra la red. Y en un momento de silencio comenzó a gritar, saquen esa red, no ve que molesta a los jugadores. Así hacen muchos, se saca la ley de Dios, se perdió el Evangelio. La ley de Dios está en el mismo centro y el nombre del templo de Dios está allí, lo mismo en la Biblia. Se lo llamó libro del Berit, del pacto, Éxodo 24:7, y también se le llamó el testimonio, porque los 10 mandamientos están en la palabra de Dios, entretejido en historias, en leyes, en profecía. En Deuteronomio 10:8 nos dice el profeta que el Señor eligió la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, para ministrar ante Él y bendecir en su nombre. Así que Dios levantó pastores, eran los levitas, para que predicaran. Y no solamente ellos, en todo Israel debían tener sus lugares donde juzgaban también con la palabra de Dios. Y la ley sigue en vigencia. En Apocalipsis 15:5 dice el apóstol, miré y vi que se abrió el templo en el cielo. La tienda del testimonio. El templo de Dios es la tienda de los 10 mandamientos. No podemos evitarlo. En griego, la palabra diasé, que significa tanto pacto como testimonio. O sea que los dos términos hebreos, edut y berit, se unen con la palabra diasé en griego. Y dice Apocalipsis 11:19, al final, en la 7ª trompeta, entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista
el arca de su pacto o el arca de su testimonio en su santuario. Pacto o testimonio en griego es lo mismo. Y hay un templo en el cielo. No toquemos los muebles del Señor. A veces veo en algunos cuando quieren estudiar el santuario, parecieran modificar, querer cambiar los templos y los muebles del templo y hasta sacarlo. Cuando fui a estudiar en la Universidad de Estrasburgo, cuando estaba allí me encontré con un pastor adventista francés. Y me dijo él, me preguntó por qué había elegido la Universidad de Estrasburgo. Y le dije, yo quiero, uno de mis sueños es poder ver por qué el mensaje adventista del santuario no es asumido por otras personas, por otras iglesias, y al mismo tiempo cómo poder dar el mensaje del santuario. Y él me dijo, ¿y para qué vas a hacer eso? Yo estoy haciendo un doctorado para mostrar que nuestra iglesia se equivocó. Para mí no existe un templo en el cielo. Y así llegó a su conclusión, y fuimos colegas en la Universidad de Estrasburgo por un tiempo. En la universidad, no, en nuestro seminario francés fuimos colegas, enseñamos juntos posteriormente. Toda una historia interesante, pero aún su tesis doctoral me ayudó a entender el problema que muchas personas tienen. No tocaremos esto ahora, pero algunas cosas les daré durante la semana. Y algunos, otros dicen, hay un templo, pero hay un templo vacío. ¿Cómo va a ser vacío? Un Dios que ha hecho en esta creación cosas tan maravillosas va a tener un gusto arquitectónico tan pobre como para hacer un templo vacío. Y me he encontrado con algunos que dicen, lo único que quiero ver en el cielo es a Jesús. Yo quiero ver a Jesús, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero quiero ver todo lo que Jesús hizo. Y todo lo que tiene en su templo. No cambiemos el lugar o cuarto en el templo celestial cuando consideramos ese templo de Dios, no sea que nos pase la experiencia de Usa. El anticristo en la tierra abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre y su templo, y los que moran en el cielo, Apocalipsis 13:6. Satanás no quiere que la gente vea las cosas maravillosas del templo de Dios y lo que allí se hace, porque allí está el centro de nuestra salvación, allí está el centro de nuestro pacto. Abrió su boca para blasfemar, y con los que moran allí. Nosotros, vamos a verlo en esta semana, moramos también en el cielo en una dimensión espiritual. Y Daniel 7:25 nos muestra ese intento de Satanás de poner por el suelo el templo de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Esas tablas del pacto tratará de cambiarlas para que el pacto no pueda ser bien hecho con Dios, no pueda lograrse su objetivo, el objetivo de ese pacto, que es la salvación del hombre a través de las tablas del pacto, pero también, por supuesto, de la sangre del pacto. Y en lugar de su santuario fue arrojado por tierra, echó por tierra la verdad. Y hoy muchos, en lugar de mirar ese templo que está en el cielo, miran hacia una usurpación terrenal. Escribió Elena de White, se hizo cuanto se pudo por conmover la fe de nuestros pioneros cuando descubrieron la verdad del santuario, la existencia de un templo celestial y donde Jesús ministra. Nadie podía dejar de ver, sigue diciendo ella, que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Cristo había abierto la puerta a un ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial. Y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Bueno, el juicio final tendrá muchos que serán condenados por no confiar, porque no entraron
en ese pacto con aquel que nos puede hacer confiables. Pero los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La gente no confiable quedará fuera de la ciudad de Dios. No entrará en ella ninguna cosa impura ni que cometa abominación o mentira. La ley de Dios se escribe en nuestro corazón. Dios tiene su templo en el cielo, tuvo su templo en el desierto, tuvo su templo en Jerusalén. Pero por sobre todas las cosas Él quiere hacer un templo viviente en cada ser humano, en cada uno que entra en pacto con Él, para escribir su ley en el corazón. 2 Corintios 3:3, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y el Dios de paz, Hebreos 13, 20 y 21, por la sangre del pacto eterno que cubre todo lo que hemos transgredido, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo. Quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos de nosotros queremos ser redimidos por la sangre del pacto y guardar los mandamientos de Dios? Que Dios nos bendiga si desea. Amén.